¿Alguna vez has comprado justo antes de un desplome? ¿O has vendido por miedo y el mercado se da la vuelta mágicamente, dejándote fuera? No es mala suerte, es parte del diseño del mercado. Bienvenidos al módulo 1, el despertar. Hoy estreno este curso gratuito porque estoy harto de ver cómo los grandes fondos usan tus ahorros, tu pánico, como gasolina para sus propios beneficios. Ya habéis visto la volatilidad, ya habéis visto el tema del petróleo, amenaza de guerra, movimientos bruscos en el Nasdaq, en el oro. A estas alturas os debe quedar algo claro. Si operamos como la masa, te van a liquidar, te van a hacer desaparecer. Si quieres dejar de pensar como la mayoría, dejar de ser la presa de estos fondos y empezar a pensar como el enemigo, este vídeo va a ser uno de los más importantes que ves este año. Hoy vamos a descubrir por qué el 90% va a perder su dinero en años como este y cómo tú vas a usar lo que yo llamo el código del dinero para evitarlo. Ya sé que nos gusta estar sentados por horas enfrente de la pantalla, ya nadie es capaz de concentrarse por más de 10 minutos, así que este curso va a consistir en pequeños capítulos, pequeñas lecciones concisas, directas, que aporten valor, pues os espero, y espero que me lo digáis en comentarios, y lo vamos a poner en esta lista de reproducción a modo de curso, de manera que lo podáis ir viendo poco a poco y cada capítulo tenga algo claro, sin ruido, sin daros mucho la lata, ¿vale? Para que sea más fácil de digerir. Hoy quiero hablar de la trampa del sistema, que es el gran problema que tenemos. Los brokers, la prensa financiera, ya sabéis que aman a los minoristas y a los novatos porque... ¿Por qué? Porque son predecibles. La masa reacciona a las noticias, a las historias de los tipos de interés, al miedo geopolítico. La masa conoce las mismas teorías de los libros de análisis técnico, soporte, resistencia, los mismos indicadores. ¿Vale? Y mientras miras a la pantalla con ansiedad, las instituciones miran otra cosa. Miran tu liquidez. No estoy hablando de la liquidez de los bancos centrales, cuando inyectan, cuando imprimen, cuando bajan los tipos de interés. Estoy hablando de tu liquidez. De eso vamos a hablar hoy. Para que un gigante de Wall Street pueda comprar millones o cientos de millones de acciones barato, porque ellos quieren comprar barato, necesitan que miles o millones de personas como tú entren en pánico y vendan. El sistema está diseñado para que los minoristas, para que tú seas la contrapartida de estos fondos de inversión. Ellos no operan en base a noticias. Ellos operan las zonas de captura del dinero. Y hoy te voy a enseñar a ver esas zonas antes de que te atrapen. O al menos que seamos capaces de entender cómo identificarlas. Esto es algo que he intentado explicar en vídeos por años, ¿vale? Y he puesto muchos ejemplos de operativa real, los trades que iba tomando muchos días, especialmente en day trading. Y muchos de estos vídeos los puedes encontrar en el canal. Están medio enterrados, tendré que organizarlos como ejemplos. Pero me di cuenta que mucha gente no es capaz de entender esto y es por eso que quiero hacer este vídeo y explicarlo y que por fin lo entendáis bien. ¿Vale? Entonces, vamos a dejar las opiniones, vamos a dejar las noticias, vayamos a ver la realidad del gráfico. Os quiero revelar esos 3 rastros que podemos identificar para entender el código del dinero y algunos de ellos que han ocurrido en esta semana, en las semanas anteriores. Pero esto, como bien sabéis, el mercado es fractal, ocurre constantemente. Y si nos vamos a un time frame, a un horizonte temporal más pequeño, pues vemos muchísimos más ejemplos. ¿Vale? Pero para que entendáis una visión un poquito más general, vamos a mirar lo que está ocurriendo estos días. Primer rastro que nos deja ese código del dinero son lo que llamo las piscinas de liquidez. ¿Vale? Ya sabéis la teoría de la mayoría de la gente, ¿no? Y cómo funcionan. Pues que si trendlines, mercado alcista, porque está respetando el trendline, que si el mercado o el precio toca estos niveles tenemos doble suelo o tenemos un soporte, ¿vale? Y aquí, como podéis ver, pues tenemos un trendline alcista. Todo esto lo conoce todo el mundo. Son cosas que vemos en los libros de texto, que si está respetando el nivel, pues será un soporte, con lo cual podemos comprar el breakout.
Así es como piensa la masa, así es como entra la gente en manada. ¿Y qué hacen cuando operan de esta manera? Es bastante predecible, ¿no? Pues si han estado comprando en esta zona de acumulación, ¿dónde van a tener su stop? Pues debajo de los pivotes. Si han entrado aquí, en este pequeño dip, o en esta zona de acumulación también, porque hay un trendline que está siendo respetado, pues ponen el stop ahí, seguramente. ¿Vale? O si hubo aquí un pivote, pues pondrán el stop aquí, o debajo del trendline que estamos respetando. ¿Vale? Eso creo que lo entiende todo el mundo. Si no lo entendéis, dejar comentarios abajo, intento explicarlo mejor, os explico por comentarios, próximos vídeos, lo que sea. Para las instituciones, esto no son soportes, esto no son trendlines. Para las instituciones, estos son piscinas de liquidez. Necesitan que el precio caiga ahí para activar vuestras órdenes de venta y así ellos poder comprar sin que el precio se les escape. Es más, los market makers, los grandes fondos, no ven gráficos de líneas, como te ponen las noticias, como ve todo el mundo. No te muestran velas, ni patrones de libros, ni velas japonesas, ni historia de estas. ¿Vale? No funciona así. Aparte de que el mercado está controlado por algoritmos. ¿Vale? Y los market makers tienen como función crear volatilidad, crear movimiento en los mercados, crear un mercado supuestamente eficiente, equilibrado. ¿Vale? Estos grandes fondos, estos grandes market makers, estos sistemas que mueven los mercados, lo único que entienden, y así es como funcionan también los algoritmos, es que hay un horizonte temporal de tiempo, ¿vale? Igual que tengo aquí en TradingView, y de precio, de nivel de precio, de dólares, euros, lo que sea. Y en ese horizonte de tiempo y precio, vemos un precio, unas transacciones que se van produciendo. Y eso es lo que ellos ven. Ahora bien, muy a menudo ellos ven mucho más. Saben dónde están las órdenes, saben dónde están las posiciones de la gente, las compras, las ventas, los stops, el volumen, etc. Ellos operan dentro de este rango, dentro de este horizonte de tiempo y de precio. ¿Qué pasa? Que, como he explicado antes, ellos necesitan que haya una contrapartida. Y a menudo, dentro de su operativa, ellos crean desequilibrios, imbalances, ¿vale? Razones por las que vemos que el precio sube. Porque entran órdenes altísimas de compra y de repente hacen ¡pum! Un salto y se produce un gap. O venden a saco y se producen ventas y luego el precio se va girando y no entendemos por qué. ¿Vale? Esto lo habéis visto muchos días, lo habéis visto constantemente, no lo veis así, pero lo veis en un gráfico que a lo mejor se mueve de esta manera. O lo veis con velas. ¿Vale? Creo que se entiende más o menos este ejemplo medio guarro que estoy haciendo aquí. Entonces, muy a menudo, nosotros lo único que vemos es que teníamos un trendline, ¿vale? Que estaba siendo respetado, que la gente tiene su stop por aquí o que lo va subiendo, ¿vale? Esto lo entendéis todos. Y de repente el algoritmo lanza el precio hacia abajo y dice, ¿pero qué ha pasado? Nos han roto el soporte, nos han roto el trendline, nos han roto nuestra línea mágica, ¿no? Que estaba aguantando el mercado. Ahí saltan stop. ¿Por qué? Han ido a atacar esa liquidez. Barren los stops de la gente. Y ellos absorben toda esa oferta. De manera que si compraste en el soporte, por ejemplo, pues te dejan fuera, con pérdidas. El dinero inteligente acaba de entrar usando tu dinero como contrapartida. ¿Vale? Este ejemplo, obviamente, lo podemos ver constantemente. Y si vamos a un time frame más pequeño, a una hora, a minutos, o lo que quieras, hay ejemplos a diario, constantemente. ¿Vale? Y estos son conceptos que vamos a ir profundizando también poco a poco. Ellos cuando mueven el mercado con esa fuerza, como os iba explicando antes, en este horizonte temporal, ¿vale? Y aquí lo estamos viendo en el gráfico, ahí ellos van dejando vacíos, gaps, desequilibrios. Y como estaba explicando antes, tienen como función eliminar esos vacíos,
Ellos supuestamente, especialmente los market makers con sus algoritmos, tienen que crear un mercado equilibrado, un mercado eficiente. Y es por eso que muy a menudo hemos visto, y os explico por Telegram muchísimas veces, cómo el mercado vuelve a rellenar los gaps. Y si no lo hace hoy o mañana, lo hace días después. ¿Vale? Hace unos días os mostraba en Telegram, que por cierto es totalmente gratuito, no sé a qué esperas para unirte, este ejemplo donde decía, daos cuenta como el precio, cuando vamos a ver los futuros del SP500, y lo ponemos en horas regulares, no en horas electrónicas, vemos como el precio está moviéndose en torno a esos gaps que han ido dejando en días anteriores y los vuelven a rellenar. ¿Por qué? Están rebalanceando esos desequilibrios, esos movimientos bruscos que ellos mismos crearon, ¿vale? Porque tienen como misión crear un mercado equilibrado en el que supuestamente todo el mundo tenga acceso a operar en todos los niveles de precio. Y cuando dejan gaps o desequilibrios, muy a menudo vuelven a rellenarlos. ¿Vale? Por eso constantemente ocurre. Entonces, mientras la mayoría de la gente está persiguiendo el precio arriba, porque obviamente esto está rebotando y vuelve a subir, ¿vale? Y tienen ese FOMO, no quieren perderse la fiesta, no quieren quedarse atrás. Yo tengo que estar pensando como el enemigo, que es el precio va a regresar seguramente a esos niveles, el precio seguramente va a rellenar algunos de esos gaps, no todos, pero muy a menudo sí, el precio va a ir a atacar esa liquidez. Y ahí es donde ellos operan, porque de esa manera ellos tienen un riesgo mucho más controlado también. Y así es como tenemos que pensar, así es como piensa el enemigo. Vale, vamos a ver algunos ejemplos aquí, por ejemplo. Daos cuenta que han estado haciendo. De nuevo, el precio respetaba este potencial soporte e incluso nos hemos acercado a máximos, lo cual mucha gente estará diciendo es una resistencia, ¿no? ¿Qué hizo el precio a continuación? ¡Boom! Pero no sigue cayendo, vuelve a estar por encima de los stops que sacaron a la gente. Porque ahí es donde quieren entrar las instituciones, ahí es donde quiere entrar el market maker. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo mucho más ajustado. Market maker no quiere estar persiguiendo y entrar aquí. Ellos son los que manipulan y crean estos movimientos, sacando los stop, haciendo que tú seas contrapartida para que el precio suba y ellos puedan venderte ahí. ¿Vale? Ya sé que este es un concepto un poco complejo para mucha gente de entender, pero una vez que empiezas a verlo, no puedes parar de verlo. Y daos cuenta como incluso en esta gráfica diaria hemos visto muchísimos gaps que se dejan. Y habrá gente que dirá, bueno, pues esto sigue subiendo, ya no lo rellenan. Y vuelven días después y lo hacen. ¿Vale? Como este. Que vuelven días después y lo hacen. O incluso le meten mechazos. ¿Vale? Para rebalancear. En las velas diarias es mucho más difícil entender esto. Aunque como digo, el precio es fractal y también ocurre. Pero si vamos a time frame mucho más pequeños se ven. Y daos cuenta como muy a menudo no es un gap, sino que ellos han provocado una venta grande, como por ejemplo esta vela brutal. El precio ahora aquí, cerró aquí, pero llegó incluso a estar aquí. ¿Qué estaban haciendo? Señores, están rellenando ese desequilibrio que ocasionaron días o semanas anteriores. ¿Vale? Pero cuando lo hacen, ellos también se dejan nuevos desequilibrios, como es el cuerpo de esta vela, donde si hiciéramos zoom, veríamos que el precio se ha movido directamente vendiendo sin dejar muchas opciones a que la gente compre o intercambie papelitos por estos niveles. ¿Vale? Razón por la que tienen que volver a hacerlo a continuación. Y si os dais cuenta aquí, en varios días han vuelto a trabajar ese nivel. ¿Vale? Hay muchos ejemplos y lo estamos viendo constantemente estas semanas. Aquí tenemos otro. Daos cuenta cómo ese gap, por ese desequilibrio tan brutal que hicieron para atacar stops y sacar dinero a toda esta gente, donde además se metieron aquí en un gap que ya mucha gente había olvidado, ¿vale? Le meten un mechazo brutal. Han limpiado el rastro de su desequilibrio, donde ellos estaban manipulando, obviamente, ¿vale? Y a continuación vuelven hacia arriba y aprovechan para seguir metiendo ventas, rebalanceando estos niveles. Y eso lo hacen constantemente. Y es lo que estamos viendo.
Con lo cual, estos desequilibrios que están dejando aquí, pues en algún momento lo van a ir a rellenar. Ya sea con un rebote para seguir cayendo, ya sea con un gap, con un trabajo de esta zona o como sea, ¿vale? Pero no quiero hablar de lo que va a ocurrir la próxima semana, los próximos días. Quiero mostraros ejemplos de cómo funciona el precio y cómo lo hacen constantemente. Y cómo tenemos que empezar a pensar como el enemigo. Porque hay muchísimos rastros de este tipo de desequilibrio. Daros cuenta aquí también, entre este día y este día también se produjo un gap, ¿vale? E incluso siguieron metiendo mechazos. Entonces esto ocurre constantemente. Vamos a ver aquí un ejemplo de un trader profesional que lo explica. Close your eyes and buy them, or close secret about this place down here in a day, okay? One of the most successful trades out of any trade that has ever taken place in this building is when stop orders are touched off. People are protecting themselves. They don't want to lose. Ha dicho, los mejores trades que se han tomado en este edificio, está hablando de Wall Street, ocurren cuando el precio ataca los stops. Money. Where is the biggest, most successful trade? I would venture in this place over the years is when you participate against stop orders. So if the stop orders are touched off and they have to sell down, you want to buy that every time. He dicho, las operativas con más éxito siempre ocurren cuando el precio ataca los stops. De manera que si han atacado el stop y el precio sigue cayendo, según él, siempre debes comprar. Or if the stop orders are on the way up, you want to sell that every time. You want to be on. Y cuando atacan los stops de arriba de los que vendieron, ahí es cuando quieres vender. On the other side of stop orders. And sometimes in our proprietary charts, it will touch it off. And we have a certain sound associated with it. And when you hear that, blip, 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 close your eyes and buy them. Or close your eyes and sell them. Vale, creo que lo entendéis. Él nos está diciendo, siempre compra cuando le liquidan los stops a la gente, siempre vende cuando le liquidan los stops, en este caso a los vendedores. ¿Vale? Creo que más o menos lo vais entendiendo. Ahora mismo, en este capítulo, lo que quiero deciros es, empecemos a pensar como el enemigo. Primero, mantener la calma. Ese va a ser tu mayor activo en un mercado violento, volátil, turbulento, como el que estamos viendo. Porque mucha gente vende en pánico hoy y luego acaban comprando en euforia dentro de un mes. ¿A cuánta gente le pasó eso en 2025? 2022, 2020. ¿Vale? A mí me ha pasado también en el pasado. Pero recordar, al final del día, si tu inversión no te deja dormir, el retorno, aunque gane dinero, es negativo. Así que, a partir de hoy, en este curso de inversión inteligente, quiero que empecemos a darle la vuelta al tablero. Pensemos diferente. No nos dejemos llevar por el ruido, por la masa, por esa ansiedad que nos quieren vender. No vamos a buscar opiniones de prensa sobre si habrá paz o cuándo se acaba la guerra o qué ocurre. Vamos a ir a buscar esa huella de la liquidez. Intentemos identificar dónde está el dinero de la masa, esos stop loss. Vamos a buscar cuándo ellos manipulan, les meten esos mechazos e intentamos entrar con ellos, no contra ellos. ¿Vale? Este es el día 1, primer curso, o sea, primer capítulo del curso. Lo único que quiero hacer con este vídeo es un poco resetear vuestra psicología para que dejéis de ser presa y empecéis a ser cazadores. Pensar como el enemigo. En los próximos vídeos vamos a entrar más a fondo en esa mente del enemigo, vamos a entender quiénes son exactamente, cómo rastrean esas órdenes ocultas en el volumen real, ¿vale? Y este curso quiero que sea un poco la base para sobrevivir en este caos que vivimos, que no es nuevo. Lleva ocurriendo desde los inicios de los mercados y seguramente volverá a repetirse y lo vamos a ver una y otra vez. También estoy pensando crear cierta comunidad. Ya sé que mucha gente quiere comunicarse conmigo, que hablemos más y tal. Le estoy dando unas vueltas. Si tenéis ideas, comentarlo. ¿Vale? Ya pensaré cómo hacerlo. Pero bueno, por ahora, suscribiros. Vienen más capítulos. Activad la campana para no perderos las notificaciones cuando vengan esos capítulos. Y dime en comentarios, ¿sientes que el sistema te ha usado esta semana o en los días anteriores? Os leo a todos.
Y en base a eso también puedo ajustar un poco las próximas lecciones, así que comentad abajo, decidme lo que pensáis. Por favor, mantener la calma, revisar estos conceptos, estas ideas, ir al gráfico, observar, prestar atención. Esto no solo ocurre en el Nasdaq, ocurre con el oro, ocurre en Bitcoin, ocurre en acciones, ocurre en cualquier commodity que quieras. ¿Vale? Y empezaréis a observar y ver cómo van atacando la liquidez, cómo crean esos desequilibrios, esos imbalances, esos gaps. Ocurren constantemente. ¿Vale? Esos son los deberes que tenéis. Así que comentar abajo, decidme si os ha quedado claro cómo puedo ayudaros, cómo podemos crear una comunidad en la que participar un poquito más y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego.